¿Cómo les va? Muy buenos días, tardes o noches que están ahí en su casa o en cualquier lugar de la vida. Vamos falta poco que termine este tema que les he tratado a ustedes, es la historia de la filosofía en el mundo y sobre todo con la filosofía comparada con cada uno de los exponentes de la filosofía mundial. Vamos a ver ahora exclusivamente a un filósofo ya que llegó a una edad muy grande, a los 95 años, por cierto. O sea, él nació en 1928. Noam Chomsky. Fue un filósofo, un politólogo y un lingüista, y es digamos, también, un activista prácticamente estadounidense de origen judío. Era de origen judío, pero básicamente estadounidense. Fue un profesor, básicamente, de la lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos. Básicamente, eh, ha sido una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX. Y sobre todo por los trabajos que hizo en la teoría lingüística y de ciencia cognitiva. Por cierto que tiene, básicamente, les voy a mencionar, más o menos, hizo como unos 31 frases que le reconocieron en todas las cosas que él expresó, como lo hicieron otro tipo de filósofos en la historia de la humanidad. Él nació precisamente el 7 de diciembre, un filósofo muy inteligente, pero también un líder, de alguna manera. Él fue de una personalidad lingüística, de acuerdo a mi consideración, este, digamos, muy sensato, básicamente. Una inteligencia muy detallada, muy profunda, realmente muy sensato siempre. Inclusive pues, vivió en épocas, imagínense nada más, hasta el 2023, imagínense nada más, pues, es muchísimo. O sea, hay muchos cambios en la humanidad y sobre todo digamos, rodeado de muchas maneras de gobernar un país o simplemente una sociedad de cómo se comporta. ¿De acuerdo? Entonces, él básicamente nació en Filadelfia, básicamente, en Pensilvania, básicamente, o sea, en Eastwalk Lane, más o menos. Él estudió también en la Universidad de Pensilvania, básicamente, y tuvo algunos, por supuesto, digamos, la influencia que tuvo en lo que leyó, lo que leyó, y luego tenía su cónyuge, su esposa, y algunos hijos, dos o tres hijos, Aviva Chomsky, también Diane, Harry también, de Chomsky, básicamente, ¿no? Él tuvo unos padres, que se fue William Chomsky y su madre, Elsie Pop, que, o sea, un estadounidense de corriente, por ejemplo, socialista, que han realizado estudios muy importantes en la teoría lingüística, así como un activismo político. La teoría más popular fue básicamente la gramática universal, con lo que ha propuesto que la adquisición del lenguaje tiene unos principios comunes en todas las lenguas, básicamente. También es famoso también para defender las estructuras políticas, las libertades y también la crítica del capitalismo, ¿de acuerdo? Inclusive él criticó al darwinismo social y el imperialismo estadounidense. O sea, ok, él criticó total y completamente, porque, ¿saben qué? Noam Chomsky era verdadero y sincero, siempre tuvo sinceridad con cualquier cosa en su pensamiento, en su personalidad, así como, le digo, como básicamente del diciembre, es Sagitario, básicamente, de acuerdo a mi teoría,
Sagitario, ama la verdad. Y además, aunque les guste a los demás, él va a decir la verdad de siempre. O sea, fue un pensador que multidisciplinar, o sea, comprometido y bastante crítico pues, con el sistema, ¿no? O sea, también fue un veterano psicolingüística y activista, ¿no? Sobre todo político, y es uno de los más aplaudidos figuras del pensamiento contemporáneo. Él fue, como le digo, en Pensilvania y ha dirigido básicamente la carrera académica pues, en varias líneas, básicamente, ¿no? Lo más conocido de él son básicamente la parte de investigador que fue, y además de un acérrimo activista político, como defensor del anarco de los sindicalistas, básicamente. O sea, como académico formuló su teoría del desarrollo del lenguaje. O sea, como activista, publicó, por ejemplo, muchas obras en las que analiza, por ejemplo, el impacto del imperialismo, sobre todo estadounidense, sobre todo en la geopolítica internacional. Además de ser uno de los más reputados analistas, sobre todo le gustaba mucho el discurso, básicamente, ¿no? Como les digo, tuvo frases muy interesantes que vamos a analizar. O sea, yo se las voy a mencionar y ustedes los van a analizar y compararse ustedes con todos los demás filósofos que ya conocen seguramente. O sea, esta versatilidad de los temas que ha abordado Chomsky ha despertado, por ejemplo, admiración y recelos de partes iguales. Se le critica, por ejemplo, por su permanente desacuerdo con la política exterior norteamericana. Sin embargo, pocos cuestionan que Noam Chomsky es uno de los pensadores más brillantes y prolíficos, no solamente del siglo XX, sino también del siglo XXI. O sea, muy interesante. Esperamos analizar las frases que tuvo. Vamos a empezar las frases que hizo. Él dijo, cada, cada, cada caso tras caso, dice que el conformismo es el camino fácil y la vía del privilegio y el prestigio. O sea, la disidencia, sin embargo, trae costos personales. O sea, ¿a qué se debe? Pues a su activismo político que tuvo pues realmente fuertes detractores, como siempre, ¿no? O sea, porque decía la verdad, lo que él decía. En una segunda frase dijo, la gente a la que se honraba en la Biblia eran los falsos profetas. Aquellos a quienes nosotros llamamos, por ejemplo, los profetas, era a quienes se encarcelaba y mandaba al desierto. Es su pensamiento de Noam, básicamente. Básicamente una reflexión, ¿no? De lo que es la parte fundamental de la doctrina de la Iglesia Católica, básicamente, ¿no? Otra frase que él dice, si asumes que no existe esperanza, entonces garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que existe un instinto hacia la libertad, entonces existen oportunidades de cambiar las cosas. Así habla, como le estoy diciendo, para que ustedes puedan analizar por qué decía eso, ¿no? ¿De acuerdo? Otra frase dijo, la gente paga por su propia subordinación. O sea, él aceptaba un empleo precario, ¿no? No sé, son señales, por ejemplo, de vivir en una sociedad de clavos agradecidos, básicamente lo que él pensaba. Otro pensamiento dijo, la idea básica que atraviesa la historia y el liberalismo moderno es que el público debe ser marginado. El público en general es visto, no más que, no sé, como excluidos, ignorantes, que interfieren, o sea, como ganado desorientario, básicamente. O sea, eso habla sobre la democracia occidental, ¿no? Que tiene un verdadero sentido de entregar el poder
básicamente las decisiones del pueblo, básicamente. Bueno, tenía otra frase que decía, cuando tienes la oportunidad de echar un vistazo al archivo que guardan sobre ti en el FBI, por ejemplo, en Estados Unidos, es cuando descubres por las agencias de inteligencia en general son extremadamente incompetentes. Esa es la parte de la sinceridad de Noam. Es lo que les digo el amor de la sinceridad. Siempre dijo lo que pensaba. Y no cuadradito, sino directamente, ¿no? Otra frase que él dijo, dice, la tradición intelectual es de servilismo hacia el poder. Y si yo no traicionara, me avergonzaría de mí mismo. Se decía a sí mismo, es lo que él decía para sí mismo, ¿no? Era básicamente una ética en el mundo académico que no suele estar muy presente. Y él lo pudo vivir, Chomsky, así lo vivió. Otra frase que él tuvo decía, la libertad sin oportunidades es un regalo endemoniado y negarse a dar esas oportunidades es criminal. Es una crítica indirecta del liberalismo económico, ¿eh? Así debemos entenderlo. Cuando él dijo, ¿quiénes son los guardianes de la, o sea, quiénes son los guardianes de la herencia, de la historia? Era una pregunta que se hacía a sí mismo. Y él dijo, los historiadores, naturalmente, las clases educadas en general. O sea, parte de su trabajo, ¿okay?, es la de conformar nuestra visión del pasado de manera que sostenga básicamente los intereses del poder presente. Si no lo hacen así, serán probablemente marginados de una manera o de otra. Otro pensamiento de Noam dice, no deberíamos estar buscando héroes, deberíamos estar buscando buenas ideas, es lo que él decía, ¿no? O sea, él estaba en contra de los individualismos y personalidades. Cuando él piensa, o en otras de las frases, dice, lo que quiere básicamente el capital financiero, sobre todo el capital financiero, es moneda estable, no crecimiento. Era un pensamiento que impugna realmente al sistema financiero del país, sobre todo donde vive, donde se siente parte del país norteamericano. Cuando él pensó otra cosa que dijo, las empresas son simplemente tan totalitarias como el fascismo, el bolchevismo, por ejemplo, poseen las mismas raíces intelectuales del principios del siglo XX. O sea, por ello, al igual, y es lo que él dice, por ello, al igual que otras formas de totalitarismo, tuvieron que desaparecer. Igual tiene que ocurrir con las tiranías privadas, así lo dice él, tienen que ser puestas bajo un control público, ¿ok? Otro pensamiento de Noam dice, los principios, son muy largos, pero eso es su pensamiento de él. Dice, los principios son claros y explícitos. El libre mercado, básicamente, está bien para el tercer mundo y su creciente contraparte en nuestro país, o sea, en su país, a las madres como chicos a cargo, pueden instruírselas firmemente acerca de la necesidad de la autosuficiencia, ¿ok? Pero no a los ejecutivos o inversores dependientes. Como él decía, por favor, para ellos debe florecer el Estado benefactor. Son las palabras de él y hay que entenderla de una manera clara. Otra frase que tuvo dijo, los deportes juegan un rol societario. Como buen sociólogo fue un filósofo excelente.
Los deportes juegan un rol societario en la procreación de actitudes patrióteras y chauvinistas, así lo dijo él. Se les destina a organizar una comunidad que se compromete con sus gladiadores. Es como él dice, dicen por ahí, un fenómeno hooligan, ¿no? O sea, puede ser potente arma de sistema neoliberal, básicamente, ¿no? Otra frase de él dijo, si no creemos en la libertad de expresión para la gente que despreciamos, pues no creemos en ella para nada. Yo diría, podrá tener una libertad de expresión para nada, ¿no? Era muy sincero, como les digo. O sea, los Sagitarios son muy sinceros y no se doblan con nada. Como se ven que es porque o sea, no va a negociar algo. Él va a decir siempre la verdad. Es amante de la verdad, de la verdad. Bueno, él amante de la verdad, totalmente. Desde que nació hasta que se murió. ¿De acuerdo? Bueno, dice otra frase, la propaganda es una democracia, lo que la coerción a un Estado totalitario. Aquí hay que analizarlo bien, ¿no? O sea, nos puede hacer reflexionar sobre la supuesta sociedad libre en la que vivimos. Es lo que él quiso decir, ¿no? Otra frase de él dijo, si no desarrollas una cultura democrática constante y viva, o sea, capaz de implicar a los candidatos, ellos no van a hacer las cosas por las en las que los votaste. Dijeron muchas cosas, por ejemplo, apretar un botón y luego marcharse a casita. No va a cambiar las cosas, básicamente es lo que él dijo, no va a cambiar las cosas. Es una reflexión que él hizo sobre la política y la cultura democrática, básicamente. No se dobla para nada. ¿Eh? Otra frase de Noam dijo básicamente, por ejemplo, la propaganda, la propaganda es una democracia, lo que la coerción es un estado totalitario. Es lo que yo les dije. Totalmente. O sea, pensó en una supuesta sociedad libre en la que se vive. Otro pensamiento de él dijo, si no desarrollas una cultura democrática constante y viva, o sea, capaz de impulsar a los candidatos, ellos no van a hacer las cosas por las que tú votaste. O sea, apretar un botón y luego marcharse a casita no va a cambiar las cosas, es lo que él repitió con eso. O sea, cuando él dijo, los derechos no se conceden, se conquistan. Los derechos no se conceden, se conquistan. O sea, la democracia no fue, como quien dice él, no fue entregada por los garantes de la dictadura. Otra de las frases de él dijo, parte del motivo por el que el capitalismo parece tener éxito es que siempre ha contado con mucha mano de obra esclava, ¿ok? La mitad de la población es lo que él pensaba. O sea, lo que las mujeres hacen, o sea, fuera del mundo laboral, no cuenta para nada. O sea, él entendía que el feminismo y crítica social tenía como dos elementos clave de la obra que desarrolló. O sea, Thomas Krause así era, sincero, abierto. Cuando otra de las frases que dijo, la crítica de la democracia entre los anarquistas a menudo han sido la crítica de la democracia parlamentaria. O sea, tal como ha surgido en sociedades con rasgos profundamente represivos. Él manejaba, por ejemplo, el anarquismo, su visión, pues, ¿sobre qué? Pues sobre la vida pública. Me encanta su sinceridad, ¿eh? Como en su palabra era completa. Y es, digamos, aplaudible y alcanzable como filósofo de la era moderna, de hecho, de los finales de los filósofos modernos.
que habla sobre el siglo pasado y actualmente en el siglo XXI. Miren, Noam dice, no puede tener una democracia que funcione sin que los sociólogos llamen, por ejemplo, organizaciones secundarias. Sitios en los que la gente se pueda encontrar, planificar, hablar y desarrollar ideas. Estudienlo bien las frases de Noam. O sea, los lugares de encuentro para el pueblo son fundamentales para gestar cambios a gran escala. Otra de las frases de Chomsky dijo, dice, el propósito de los medios masivos no es tanto informar y reportar lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas de poder corporativo dominante. O sea, los medios de comunicación y su nefasta influencia en las opiniones de las poblaciones desinformes, ¿no? Cuando Noam dijo, por ejemplo, otra frase, dice, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los guardianes de la historia? Es muy interesante. ¿Quiénes? Hace una pregunta, como quien dice, ¿no? ¿Quiénes son los guardianes de la historia? Es muy retórico, básicamente, ¿no? Está mencionando, por ejemplo, a las clases dominantes, básicamente. Es una frase retórica, básicamente, ¿no? Que ustedes pueden interpretarla y llegar a una conclusión. Otra frase de Noam dice, Estados Unidos es inusual entre las democracias industriales en cuanto a la rigidez del sistema de control ideológico. O sea, adoctrinamiento, podríamos decir, o sea, ejercido a través de los medios masivos. Noam dijo ese otro pensamiento que maneja la manipulación que ejercen las masas medias. O las más, la media de toda de la población. Hay otras citas célebres de Noam Chomsky, básicamente, puesto que Chomsky, o sea, desarrolló, por ejemplo, gran parte de su carrera intelectual como psicoanalística, básicamente, filósofo de la educación. También yo creo que es interesante, o sea, hacernos eco de varias de sus frases, por ejemplo, ¿no? Y citas que tratan pues, sobre una temática especial y que nos puede interesar a todos, como en este caso a nosotros. Otra frase de él decía, el propósito de la educación es mostrar a la gente cómo aprender por sí mismos. El otro concepto de la educación es adoctrinamiento. Es una frase bastante clara, ¿no? O sea, nos indicaba, por ejemplo, el camino a seguir en materia básicamente, de la educación, ¿ok? Otra frase dijo, la educación tiene un valor por sí misma, básicamente, independientemente del impacto económico que produzca en la sociedad. Es una reflexión, muy interesante para que ustedes los analicen, ¿ok? Respecto al sistema educativo de la actualidad. Ustedes analícenlo y ustedes van a llegar a una solución muy personal de ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, mire, otra frase dice, Noam Chomsky, dice, la educación tiene un valor por sí misma, independientemente del impacto económico que produzca en la sociedad. Es una reflexión, ¿no? En contra del excesivo economicismo con que cómo se organiza el sistema educativo de la actualidad. Es una crítica personal. Otra frase que tuvo dijo, queremos tener una sociedad de individuos libres, creativos e independientes, capaces de apreciar y aprender de los logros
culturales, básicamente del pasado, y contribuir a ellos. O queremos gente que aumente, no sé, el Producto Interno Bruto, por ejemplo. O sea, no es necesariamente lo mismo. Él dijo, no es necesariamente lo mismo. En otra de la frase que él dijo, si no se sabe lo que se está buscando, si no se tiene idea de lo que es relevante, dispuestos a cuestionarse esta idea, o sea, si no se tiene eso, explorar en Internet es solo tomar al azar hechos no verificables, que no significan nada. Así con toda veracidad personal, en lo que él sentía que es la verdad para él. No sé, Internet puede ser muy útil, de acuerdo. Lo que podemos pensar nosotros es muy útil, pero debemos tener el criterio suficiente ¿para qué? Pues para saber dónde navegar. Es lo que él quiso decir. Que cuando él hizo, en otra frase, dice, respecto al Internet, dice, Internet es como cualquier otra tecnología, básicamente neutra, ¿de acuerdo? Puedes usarla en forma constructiva o dañina también. Las formas constructivas son reales, pero muy pocas. Así lo estableció él, ¿no? Esto fue una cita realmente célebre, ¿eh? Cuando cuestiona el uso que damos a la redes. O sea, es una crítica que él hizo de lo que si valía o no valía, digamos, lo importante que usamos definitivamente, que es el Internet. ¿De acuerdo? Es un filósofo muy interesante y muy inteligente, ¿eh? Además, hay que entender qué es lo que quiso decir con sus frases. Hay una frase que dijo, por ejemplo, en los problemas comunes de la vida humana, la ciencia nos dice muy poco. Y los científicos, digo, como personas, sin duda no son ninguna guía. Así lo estableció él. Y dice, de hecho, son a menudo la peor de guía, ya que a menudo tienden a concentrarse, o sea, como un láser, por ejemplo, ¿no? En sus propios intereses profesionales. Y saben muy poco sobre el mundo. Así lo estableció él, ¿eh? Es una diferencia esencial entre lo científico y el libre pensador, básicamente. Hay que entenderlo. Analicen lo que les acabo, la frase de él, ¿no? La última frase que tengo yo a la mano de Naum Chomsky, básicamente, dijo, la ciencia, la ciencia es una exploración de preguntas muy difíciles. Se los voy a repetir. La ciencia es una exploración de preguntas muy difíciles, sin menospreciar, por ejemplo, la teoría de la evolución. Eso es un avance intelectual tremendo, pero no te dice nada acerca de si hay o no lo que la gente cree. Cuando hablan acerca de Dios, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera habla de ese tema, ¿no? Es por ejemplo, se puede pensar lo que él dijo, que la religión es otro de los temas de estudio del intelectual judío. Y no nos permitió pensar totalmente lo que él decía. Sin embargo, yo entiendo, fue un filósofo muy inteligente, con su forma particular de cómo explicar lo que él pensaba y lo que él sentía alrededor de la vida y de su vida misma. Ojalá que les sea útil a ustedes. Eso, en cuentagotas, si ustedes quieren, analízalo. Porque la verdad, lo que yo les dije de las frases de Noam Chomsky son verdaderas, ¿eh? Y muy verdaderas para una persona como él, que era un filósofo con una inteligencia muy amplia, ¿eh? Muy amplia. Pero también es con su particular forma de explicarlo. Ok, que nos vemos en la próxima, que yo sé la próxima, del análisis filosófico de uno más. Ok,
Entonces, les agradezco mucho su participación, en acompañarme en que yo lo que yo les digo y ustedes lo reciben, y que podamos entender en los dos lo que podemos entender con como un filósofo como este. ¿Pues de acuerdo? De acuerdo. Y sobre todo como muy inteligente. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien ustedes en su casa y sobre todo con mucha salud para todos ustedes. Gracias.